Esta es Lan, 12 años de edad, enferma del corazón, obligada a trabajar ilegalmente en Alemania, en Berlín. Su historia aparece en un importante juicio penal. Los autores del reportaje tienen los expedientes. Su destino es uno de tantos. ¿Empezamos? Por orden de la mafia vietnamita, Andrei y su gente llevaron a cientos de vietnamitas a Berlín desde Lituania, pasando por Varsovia. Nunca golpearía a uno de esos. Lo podría matar. Bueno, son pequeños, 40 kilos, 50 como máximo. De todos los que llevamos, solo algunos eran un poco más gordos. El resto, tan flaquitos. Muchachos, sobre todo. Niñas, no muchas. En Alemania apenas hay conciencia sobre la trata de personas, sobre todo la trata de personas de Vietnam. Año a año aumenta el número de vietnamitas explotados. Esos jóvenes pasaron por experiencias horribles. Se lo puede llamar así, esclavitud moderna. Markus Fau, responsable de la lucha contra el crimen organizado de la Policía Federal en Alemania Central. Es experto en tráfico de personas. Desde hace años se ocupa de redes criminales vietnamitas. Son redes que operan de forma muy jerarquizada y profesional y que cooperan con otros campos de la delincuencia organizada. Hace años que los traficantes llevan a vietnamitas a Alemania a través de Polonia. Miles de personas han hecho esta ruta. La Guardia de Frontera polaca captura a una fracción. La mayoría pasa, entre ellos jóvenes y niños. Como Lan, de 12 años de edad. En agosto de 2015 cruzó la frontera germano-polaca. La policía de Berlín nunca averiguó cuánto tiempo había estado antes en Polonia ni dónde. Ese edificio de ahí, ese. Aquí los retenían primero. Aparcaban el autobús y entonces, ¡pum! Mensaje, ya llegué. O uno de mis conductores. Y después de unos minutos salían por esta entrada. ¿Cuántas personas? Variaba, 2, 5, 7, niñas, también mujeres. ¿Jóvenes? Jóvenes, por lo general. Con ellos nunca se sabe bien si son jóvenes o viejos. ¿Sabe que había muchos menores de edad entre esos vietnamitas? No sé, difícil saberlo. Son tan pequeños, tan frágiles, todo negro. Me refiero al pelo, por lo demás amarillo. Él es uno de los que contrabandeó a Andrei. Chung llegó a Polonia a través de Lituania. En Varsovia vive en la clandestinidad.
Dibujar me calma mucho. Me tranquiliza. Chung todavía tiene miedo de los traficantes de personas. En Vietnam vivía con su abuela, sus padres habían muerto y después también murió la abuela. Vivía de recolectar caracoles, madera flotante y botellas. Tenía 15 años de edad. Un hombre se me acercó y me preguntó si quería trabajar y ganar mucho dinero. Fue una charla breve. Era agradable, muy amable. Yo era un niño aún. No sabía nada. Así que hice lo que me dijeron. No me dijeron qué trabajo ni cuánto tiempo. Solo que había que ir a Alemania. La ruta de los traficantes de personas entre Vietnam y Polonia. Como la mayoría de sus compatriotas, Chung llegó a Polonia a través de Rusia y los estados bálticos. Entre medias, lo encerraron en depósitos abandonados durante semanas. Ya no recuerda dónde exactamente. No me permitían salir a ninguna parte. Todo el día en casa, mañana, tarde y noche. No sabía dónde estaba. Pero escuché de la gente de la casa que era Rusia. Le pregunté al vietnamita de ahí si podía salir. Dijo que no saliera. Dijo que un tipo una vez trató de huir y le dispararon a la pierna. Así que no pregunté más ni me atreví a pensar en otra cosa. ¿Y de allí? ¿De Lituania? Aquí, a Polonia. Bueno, por entonces estábamos allí. Lo subí en autobuses. ¿Cuántas personas caben en un minibús de esos? Depende. Uno de mis muchachos, al que luego atraparon, tenía 12. Yo tampoco sabía. Lo acordado eran 8. Pero metieron a 12. En la capital polaca viven unos 40.000 vietnamitas, una de las comunidades más grandes en el este de Europa. Ante las puertas de la capital polaca, un eje de la trata de personas, de Vietnam hacia Europa Occidental. Por ejemplo, traíamos 20, 30 personas aquí, a esa casa, o directo al centro comercial, o a ese templo de ahí. Ahí venían a rezar. ¿Y desde aquí? A Francia o Berlín, por ejemplo. Bueno, vámonos. Pero durante el trayecto de Chung hacia Alemania, el conductor pierde el control del minibús justo antes de la frontera. Hay heridos graves. Atrapan al conductor y a todos los ocupantes, entre ellos 8 menores, niños y niñas. Es el punto de partida de una profunda investigación de la policía polaca. Chung se convierte en un testigo clave y hace una declaración minuciosa. Todavía tengo miedo. El hombre que estaba a mi lado se golpeó la cabeza contra algo. Le sangraba mucho la cara. Todavía sigo teniendo miedo. Analizan los teléfonos celulares de los contrabandistas y evalúan los datos del GPS. Así pueden rastrear sus rutas. En 8 meses se hicieron más de 100 viajes de ese tipo con 3 coches. Andrei era el conductor principal. Por orden de un vietnamita que vive en Varsovia, él o uno de sus 2 empleados introducían gente en Alemania con furgonetas como estas.
Los contrabandistas polacos recibían a cambio el equivalente a 500 euros por persona. Lan, de 12 años, llegó así a Berlín. Vivía aquí en un bloque de viviendas de Marzahn, con un vietnamita que se hizo pasar por su padre ante las autoridades. Un engaño deliberado. Sus padres biológicos se quedaron en Vietnam. Unos días más tarde, otra chica vietnamita se mudó aquí, también como supuesta hija de este hombre. A todo eso, la Policía Federal había capturado a la joven de 15 años poco antes en la frontera germano-polaca. Una y otra vez, la Policía Federal verifica la presencia de muchachas y muchachos vietnamitas en operaciones de tráfico ilícito. La cantidad ha aumentado en los últimos años. Son llevados a los servicios de emergencia infantil cerca de la frontera, como aquí, en Eisenhüttenstadt, al cuidado del Estado. Pero la gran mayoría desaparece de aquí al poco tiempo. Así se lo confirmó a ARD, el Servicio Social para Menores. Los empleados de los servicios de emergencia infantil no quieren hablar de eso públicamente. Uno accedió a contarlo de forma anónima. Este problema se conoce desde hace tiempo. Los introducen en Alemania y los pocos que captura la policía los traen aquí, donde estamos nosotros. Y a menudo sucede que desaparecen del establecimiento al cabo de 1 o 2 horas. ¿Y después qué pasa? Debemos denunciar la desaparición ante la policía, pero por lo general no pasa nada. Si, por ejemplo, se denunciara la desaparición de un menor alemán, se armaría un gran revuelo, pero con los jóvenes vietnamitas no pasa nada. ¿Cuántos niños y adolescentes vietnamitas desaparecieron en Alemania? ¿Dónde están? ¿Qué sucede aquí con esos jóvenes de Vietnam? Meses de investigación, cientos de consultas. El resultado, al parecer, reina el caos en las autoridades responsables. Las respuestas se contradicen, las cifras se contradicen. Lo único cierto es que hay cientos de denuncias de personas desaparecidas, la mayoría presentadas en Berlín, y la cantidad aumenta hace años. ¿Por qué no los busca la policía? La búsqueda de personas desaparecidas solo se efectúa de forma activa ante ciertas circunstancias que indiquen que puede peligrar el bienestar de esa persona. ¿Y no ven ese peligro en los jóvenes vietnamitas? En el caso de los vietnamitas que entraron ilegalmente y desaparecieron, ese peligro en general no se aprecia. No hay peligro. Así lo ve la policía de Berlín. Mientras tanto, en toda Europa siguen desapareciendo menores vietnamitas, en Francia, en Bélgica y en los Países Bajos. Goedenavond. Minderjarige asielzoekers die alleen naar Nederland zijn gekomen, worden opgevangen in bescherming. Aquí desaparecieron 67 menores vietnamitas de instituciones muy protegidas. Lo descubrió la periodista Sanne Terlingen. Su tema original era refugiados menores de edad en Europa. Queríamos hacer un informe que mostrara los grandes problemas que hay en este contexto. Lo primero que hicimos fue echar un vistazo a esas instalaciones para menores. Son establecimientos protegidos. Hay 2 en los Países Bajos, en el norte y en el sur, ambos en lugares secretos. Sanne Terlingen fue la primera periodista de los Países Bajos que logró investigar en un establecimiento de este tipo. Pude ver un montón de documentos internos. Había guardias nocturnos apostados frente al edificio. Las ventanas estaban cerradas. Pero los niños robaban cuchillos de la cocina para abrir las ventanas. Hasta rociaron con perfume los detectores de humo para que se abrieran las puertas. Y había coches esperándolos frente a ese establecimiento protegido.
A primera vista, esa desaparición parecía voluntaria, pero en realidad, esos chicos estaban sometidos a una enorme presión porque deben pagar la deuda a los traficantes y sus familias estaban amenazadas. La cobertura al respecto causó gran indignación en los Países Bajos. La política responde con una investigación a gran escala. Huub Jaspers, el jefe de Sanne-Terlingen, se mostró sorprendido por el resultado. El resultado del informe es que muchos menores vietnamitas desaparecieron, más de los que habíamos calculado nosotros. El 97%, para ser exactos, de los que estaban registrados en los Países Bajos como menores de edad y que, por lo tanto, debían recibir protección del Estado. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Igual ocurre en Alemania. La desaparición de los jóvenes vietnamitas está meticulosamente organizada. Por lo visto, esos menores tienen instrucciones precisas. Saben a quién deben contactar, a dónde ir. Hay lugares de encuentro, etc. A veces los coches los recogen directamente en nuestras instalaciones. ¿Estuvo en Berlín? Sí, ¿En qué parte de Berlín? Herzstraße, algo así, 128, eso lo sé perfectamente. ¿Y qué había allí? ¿Alguna casa? Pabellones, ¿Un centro vietnamita? sí. Antes de entrar por la primera puerta, pasaban tranvías, lo recuerdo. Sí, así es, tranvías. Entrabas por la puerta y pasabas por una casa antigua. Y el primer restaurante a la izquierda, ahí, era vietnamita. Ahí los dejaban, ahí los recogían. En el primer restaurante. Uno de los que pasaba a recoger era el supuesto padre de Lan, la niña de 12 años de edad. La policía de Berlín lo tenía a él y a sus cómplices en la mira y vigilaba sus comunicaciones. La policía de Berlín y la polaca investigan a la misma banda, pero no intercambian información, no hay cooperación. Sin embargo, todos son conscientes de la importancia del lugar para el contrabando. La gerencia del centro confirma que ha habido casos de trata de personas, que se informó de ello a la policía y se reforzaron las medidas de seguridad. Los vietnamitas pasan de contrabando por esos lugares. Ahí tienen casas de seguridad y estructuras de suministro. Las casas de seguridad suelen ser apartamentos alquilados para ese fin. Normalmente apartamentos grandes. Los alquilan normalmente residentes de la red y terceros, al parecer no involucrados. Y después los usan como terminal de mercancía humana. Una de esas casas de seguridad es el domicilio de Lan y su supuesta hermana. Su presunto padre también llevó a otras personas desde el centro Dong Xuan al apartamento y las retuvo aquí. A algunas durante semanas hasta que se arregló el pago por el contrabando. Hasta 5 personas a la vez. Tuvimos casos precisamente en Berlín, donde determinamos que a los inmigrantes ilegales los llevaban a esas casas de seguridad y solo los dejaban salir cuando la familia, en estos casos de Vietnam, pagaba la deuda de contrabando. Hasta que no se hacía, tuvimos casos de maltrato para presionar a la familia para que transfiriera el dinero. Dorotea Sarnecki, de la Organización de Derechos de la Infancia ECPAT. ECPAT está representada en todo el mundo y es autora del estudio más completo sobre el tema Tráfico de menores vietnamitas en Europa. Según la investigación, el contrabando a Alemania cuesta entre $5.000 y $20.000. Por lo general, el dinero que las familias aportan en Vietnam no alcanza para pagar a las mafias.
15.000 tienen que salir de algún lado y después los traficantes dicen queremos dinero. ¿Sí? Entonces hay que trabajar. Los explotan, los obligan a trabajar. Es lo que pasa después. ¿Y para quién trabajan? Para los traficantes. Tienen que trabajar para saldar la deuda. Pero una vez que se trabajó, puede ser que no se acabe la relación de dependencia. A menudo perdura porque uno está metido en esa espiral. ¿Qué es exactamente la trata de personas? ¿Y en qué se diferencia del paso ilícito de fronteras? En la Universidad de Halle-Wittenberg da clases uno de los principales expertos en Alemania sobre la trata de personas. La trata de personas a menudo se relaciona con el contrabando, pero la trata de personas significa coacción para la explotación. Y el contrabando significa entrar ilegalmente a otro país. En el caso de trata de personas, el objetivo es la explotación. La persona se vende o recluta sin que pueda elegir a dónde va. No le preguntan. Es solo un objeto. Es tratado como un objeto, no como una persona con derechos. Se explota a las personas reclutadas en Vietnam que ya están en camino a Alemania. ¿Dónde trabajan? Cosen algún tipo de ropa. Como aquí, por ejemplo. Aquí vienen camiones enteros. Aquí todos cosen. ¿Ilegalmente? Como están aquí ilegalmente, cruzaron la frontera ilegalmente. Cosen de manera ilegal, ¿no? Cosen para saldar la deuda. En 2017, la policía polaca logró liberar aquí mismo a trabajadores esclavos vietnamitas de un taller de costura ilegal, entre ellos niños y adolescentes. Hasta que la paguen, sí. Y según donde estés, en Polonia, Alemania o Francia o en otro lugar, tienes que pagarlo trabajando. Es lógico. Así que siéntate y trabaja. Y si a alguien no le gusta, no quiere o algo así, hay violencia. Las promesas de los traficantes de personas en Vietnam suenan bastante diferentes. Hola. Mimi Vu, vietnamita con pasaporte estadounidense, lucha hace muchos años desde Hanoi contra los traficantes y sus prácticas. El reclutamiento de víctimas también se hace a lo grande en las redes sociales. Las redes sociales te prometen un ingreso estupendo y la oportunidad de hacer venir a tu familia. ¿Cómo son esas ofertas? Este es un anuncio para trabajar en Finlandia. Promete un ingreso mensual de entre 1.800 y 2.500 euros, 12 veces más que en Vietnam. 8 horas al día, 6 días a la semana. Y el empleador paga comida, seguro e impuestos. ¿Encontró también menciones para Alemania como destino? Sin duda, seguro. Su promesa terminó aquí, en estaciones berlinesas de metro. Lan, enferma cardíaca, tenía que vender cigarrillos para el traficante que se hizo pasar por su padre ante las autoridades. Preguntamos al Ayuntamiento de Berlín. El Departamento de Educación y Familia lo confirma. Muchos jóvenes vietnamitas fueron detenidos por la policía mientras vendían cigarrillos ilegalmente. En el verano de 2019, la policía de Berlín también confirma la existencia de bandas que traen a niños y jóvenes a Alemania y los explotan aquí. Los primeros informes de la prensa al respecto se recogen en toda Europa. La Comisión de Asuntos Interiores de la Cámara de Diputados de Berlín convoca al investigador jefe de delincuencia organizada.
Este los apacigua. Para la policía de la capital alemana, esto no es trata de personas. Según nuestra experiencia, por lo general no se cumplen los criterios de la trata de personas en el contexto del tráfico ilícito de personas. La persona que se encomienda a una red de contrabando sabe de antemano que tendrá que aportar de alguna forma dinero que tal vez no tenga al inicio del contrabando. Supone que la red de contrabando le dará la oportunidad de trabajar para obtener dinero, que a su vez se destinará a continuar el tráfico ilícito de personas. Esto puede ser explotador, pero no tiene por qué serlo. 300 euros al mes. Eso cobraba la supuesta hermana de Lan, de 15 años de edad, por su trabajo en un salón de manicura. El número de salones de uñas regentados por vietnamitas se ha disparado en Alemania. Algunos se benefician de la trata de personas. Trabajo ilegal, explotación, condiciones de trabajo inhumanas. Los informes al respecto se acumulan en Dortmund, Gießen, Essen, Münster. A menudo, las redadas de la policía y aduanas en los salones de manicura descubren a vietnamitas que no tienen papeles. Muchas son menores de edad. Como en la ciudad de Fulda. Seguramente solo hemos descubierto la punta del iceberg con nuestros controles de los estudios de uñas. Son controles puntuales. Suponemos que en toda Alemania se emplea a menores en los salones de manicura. De nuestras investigaciones e interrogatorios se desprende que hay una escala central en Berlín. De allí, la mano de obra vietnamita se distribuye por toda Alemania y se emplea en los salones de uñas. También aquí aumenta el número de salones de uñas regentados por vietnamitas. Y aquí también, la policía detiene una y otra vez a vietnamitas muy jóvenes, sin papeles. Muchos ni siquiera saben dónde están ni cómo llegaron. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue tu viaje? Vine de Vietnam en camiones. No sé cuántos países atravesamos, ni cuántas veces cambiamos de camión. Dependientes, a merced de los traficantes que los explotan. Cada año aumenta el número de salones de uñas y deben trabajar durante muchísimas horas por un salario mínimo o nulo, a veces a la fuerza. Para comprender el sistema de trata de personas vietnamita, el gobierno británico encomendó una investigación en profundidad. La dirigió Debbie Biddle, de la Organización de Derechos de la Infancia ECPAT. Su estudio de 2019 muestra que los traficantes traen a muchas de las víctimas a través de Alemania. Observamos la trata de personas de Vietnam desde hace 10 años. Es un negocio enorme. Hay que tener en cuenta que los traficantes ganan muchísimo dinero con eso. Y debemos asegurarnos de que no suceda. Para ello, las víctimas, las personas vulnerables, necesitan ayuda y hay que condenar a los responsables por los delitos que cometieron. Esto sucede en el Reino Unido, al contrario que en Alemania. Aquí se condena en esos casos a dueños de salones de uñas por trata de personas. La base es la Modern Slavery Act. Se sancionó en el Parlamento británico en 2015. The bill be now read the third time. As many as that opinion say aye. Aye. Of the contrary, no. The ayes have it. The ayes have it. Con esa ley, Theresa May, entonces ministra del Interior, le declaró la guerra a la trata de personas en su país. Desde nuestro punto de vista,
La ley contra la esclavitud moderna fue un gran avance. Le facilita a la policía perseguir a los traficantes e identificar a las víctimas como tales. La Agencia Nacional contra el Crimen de Londres, la máxima autoridad policial del Reino Unido. Robert Richardson dirige la Unidad Especial contra la Trata de Personas. Coordina las investigaciones correspondientes en todo el país. Muchas víctimas de la esclavitud y trata de personas se ven obligadas a delinquir. Y antes no se atrevían a declarar ante la policía contra quienes los atormentaban por miedo a ser considerados también delincuentes. La nueva ley cambió eso porque ofrece a las víctimas la perspectiva de la impunidad. Y eso los anima a hablar con nosotros mucho más que antes. Criterios homogéneos para la trata de personas. Registro central de víctimas. Desde entonces se nota la magnitud. Las cifras aumentan, sobre todo en el caso de vietnamitas. Casi 900 personas al año, la mitad menores de 18 años, chicos y chicas. A muchos se los encuentra aquí, en plantaciones ilegales de cannabis. Niños que trabajan de jardineros esclavizados para la mafia de la droga. Las organizaciones vietnamitas gestionan una cantidad importante de plantaciones de cannabis. En ellas se obliga a hombres jóvenes de 15 años en adelante a cuidar las plantas. Las condiciones de esas plantaciones son realmente peligrosas. Son condiciones horribles. A menudo duermen en el suelo, en la misma habitación que las plantas. Les llevan comida a diario. Las plantas apestan y hay muchos productos químicos. Las riegan. La luz está encendida todo el tiempo. Son condiciones realmente crueles. Ni siquiera saben cuándo es de día o de noche. Mi nombre es Han. Tengo 15 años de edad. Nací en un pequeño pueblo. Éramos muy pobres. Una campaña de la organización ECPAT. Esta película informa a la opinión pública británica sobre la esclavitud moderna de menores vietnamitas. Un día vino un hombre. Dijo que tenía trabajo para mí en el extranjero, que yo podría enviar dinero a casa. Fue como hacer realidad un sueño. Pero cuando llegamos al Reino Unido, el hombre nos llevó a un gran edificio de viviendas en una ciudad. Dijo que debíamos cuidar las plantas. Dijo que le debíamos dinero y si huíamos, nos mataría. Mediante campañas como esta se llama la atención de la prensa británica y la policía toma medidas rigurosas contra los traficantes, al contrario que en Alemania. Actualmente tenemos unas 1.900 investigaciones sobre esclavitud moderna. Varios centenares apuntan a la explotación delictiva, incluidas las plantaciones de cannabis de las que se ocupan las víctimas vietnamitas de la trata. También en Polonia y Alemania, la policía encuentra una y otra vez plantaciones ilegales de cannabis gestionadas por vietnamitas y en la que obligan a trabajar a jóvenes compatriotas. Drogas, marihuana y metanfetamina. ¿Y tráfico de personas? Y tráfico de personas. ¿Es la misma gente? Es toda la misma gente, sí. ¿Dónde va todo? Va a Berlín.
Una de esas personas es el supuesto padre de Lan. No solo recibe a las víctimas de la trata de Varsovia, sino también crystal meth, y desde aquí organiza la reventa en la capital alemana. Es el tráfico de estupefacientes, es la producción de estupefacientes. Todos estos son negocios en los que participa, entre otras cosas, la delincuencia organizada vietnamita. El tráfico ilícito de personas sirve para introducir recursos humanos, por duro que suene, en esos otros ámbitos de la delincuencia organizada y poder utilizarlos de manera acorde. ¿Un caso clásico de trata de personas? Un caso clásico de trata de personas, desde luego. Embajada inglesa en Berlín, enero de 2020. Taller de la Fundación estadounidense Pacific Link. Diek Wong, directora de la Fundación Internacional, explica la dimensión de la trata de personas de Vietnam en Europa. También están presentes investigadores británicos, belgas y alemanes. El éxito de la lucha en el Reino Unido desempeña un papel importante. Sebastian Laudan, de la Policía de Berlín, no quiere medirse con eso. Argumenta formalmente. Cada país tiene diferentes definiciones legales de tráfico ilícito de personas y trata de personas. Eso significa que hay que mirar con mucho cuidado. No se pueden comparar los sistemas jurídicos de países europeos en este contexto. Sin embargo, ya en 2005, Alemania reconoció en términos del derecho internacional una definición homogénea de la trata de personas. En una convención del Consejo de Europa, Kevin Hyland era investigador jefe de Scotland Yard y el primer comisario contra la esclavitud del Reino Unido. Ahora supervisa el cumplimiento del Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Cualquier definición nacional debería seguir el convenio del Consejo de Europa. Puede haber diferencias técnicas, pero al fin y al cabo, la definición del Consejo de Europa y el derecho internacional establecen claramente qué es ese delito. Y eso sirve para todos los países. Hyland critica que Alemania siga sin cumplir sus obligaciones. El informe del Consejo de Europa de 2019 enumera los puntos débiles. No existe un programa nacional de protección de víctimas. La obligación de investigar de forma proactiva a menudo no se cumple. Y falta en Alemania un comisionado nacional de trata de personas. Una instancia central y, con ello, un seguimiento y evaluación constantes del problema a lo largo de los años. Este fracaso de la política alemana juega a favor de los traficantes. En el centro Dongsuan de Berlín, Lan tenía que transportar como mensajera miles de euros del contrabando para los delincuentes. Su supuesta hermana era camarera en el pabellón 3. Aquí explotan a vietnamitas menores de edad a la vista de todos. Sin embargo, la policía de Berlín duda de que los jóvenes sean menores de edad. Muchos vietnamitas detenidos se hacen pasar por menores de 18 años. Sin embargo, la realidad es que, según la experiencia de la policía, debemos suponer que una gran mayoría de los vietnamitas que entran de forma ilegal y que se hacen pasar por menores no lo son. Aquí había menores sin duda alguna, niños y niñas. Octubre de 2019, cerca de Londres, durante una operación de contrabando, 39 personas mueren asfixiadas en este camión. Todas procedían de Vietnam. Una de las víctimas, un joven de 17 años, su amigo acababa de cumplir 18 cuando murió. 12 días antes de morir, ambos desaparecieron de esta residencia de Países Bajos. Su camino hasta aquí pasó por Alemania. Vivieron aquí unos meses en esta casa y vinieron aquí porque la policía los sacó de un camión. El camión partió de Alemania. Las personas que encontraron en ese camión se subieron cerca de Colonia. Moribunda, una vietnamita escribe un mensaje a su madre en su país.
Alguien está muriendo y, sin embargo, no culpa a la red. La mujer no culpa a la persona que le vendió el billete. No dijo, ojalá no lo hubiera hecho. Al final solo es, lo siento. No lo logré. ¿Los traficantes disponen, por así decirlo, de ese arma mortal, la vergüenza? Sí, es el arma cultural que utilizan. La usan muy hábilmente y mantienen a la gente en servidumbre. Consiguen que todos cierren la boca y nadie cuente el fraude que sufrieron en ese viaje. Chung vive ahora ilegalmente en Varsovia. A Andrei lo condenaron en Polonia a 3 años y 6 meses de prisión por trata de personas. Ilan, su destino es incierto. A su supuesto padre lo detuvieron en Berlín y lo condenaron a 3 años de prisión por tráfico ilícito de personas. La palabra trata de personas no aparece en el expediente. Oficialmente en Alemania hubo 7 víctimas vietnamitas de trata de personas en el año 2019.